Ha llegado la hora de exaltar el nombre de nuestro Dios. Puedes hacerlo desde ahí, desde tu casa. Vamos a cantar al que es Cordero y León, aquel que nos ha librado de la muerte y nos ha dado nueva vida. Vamos, dile. Él viene con poder, entre las nubes Él vendrá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Toda rodilla ante él se dobla. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre ha lavado todo mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Toda rodilla ante él se dobla. Las puertas abran ya, el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. La rodilla ante él se dobla. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre ha lavado todo mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. La rodilla ante él se dobla. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Cántale así, dile. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. La rodilla ante él se dobla. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre ha lavado todo mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. La rodilla ante él se dobla. Dios les bendiga. Me es grato saludarles esta tarde, invitándoles a aprovechar esta semana las oportunidades que seguramente tenemos de parte de Dios para atender el mensaje del Calvario. Esta semana, comúnmente llamada Semana Santa, es una oportunidad para experimentar el amor de Dios. Todos los seres humanos y especialmente los jóvenes venimos a este mundo con un vacío que se acentúa cuando tenemos razón
de ser y tenemos razón de lo que sucede a nuestro alrededor. Hay un vacío que Cristo vino a llenar con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. El Evangelio de Jesucristo es la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todos nuestros males. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esta semana encontramos ese mensaje de esperanza en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Yo les invito para que aprovechemos esta oportunidad. La iglesia Shalom estará predicando, se estará predicando durante toda la semana. Esperamos que usted abra su corazón, abra su mente, invite a Jesucristo a venir a vivir en su corazón. La sangre de Jesucristo tiene un poder incomparable para traer respuesta a nuestras necesidades. Jóvenes, hombres y mujeres, no importa la edad, no importa la condición social, necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestro guía, y Él demostró ser lo que usted y yo necesitamos. El profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Allá en el capítulo 53. Y es una pregunta que podemos hacernos. ¿Verdaderamente yo creo en Dios? ¿Verdaderamente creo que Jesucristo vino para morir en mi lugar y darme vida eterna? Si es así, te invitamos para que esta semana experimentes el amor y el poder de Dios en tu vida, trayendo paz, trayendo tranquilidad, trayendo descanso y vida eterna, y trayendo unidad familiar, trayendo respuesta a todas tus necesidades. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y esta Semana Santa puede ser una semana diferente a todas las que han pasado antes, si tú le pides a Dios que Él venga a tu corazón. Dios te bendiga y esperamos que esta semana, repito, sea una semana de bendiciones del cielo para tu vida y para todos los seres que amas. Dios te bendiga. El Señor les bendiga en esta hora. Vamos a estar dando una pequeña reflexión acerca de estos días que se celebran. Y bueno, vamos a ir de lleno a la Escritura. Les voy a invitar para que abran su Biblia ahí en el libro de Isaías, capítulo 53. Un versículo muy conocido de la palabra de Dios que nos enseña, ¿verdad?, una gran verdad que aconteció muchos años después, pero ya había sido anunciada por el profeta Isaías. Dice la palabra de Dios ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien ministre nuestra vida a través de esta palabra. Padre, te damos gracias, reconocemos, Señor, que ha sido, mi Dios, algo maravilloso lo que tú has hecho por cada uno de los habitantes de este mundo. Ha sido algo extraordinario que humanamente, Señor, nadie pudiera soportar, mas en tu grande amor, en tu misericordia, tú lo hiciste. Te agradecemos, Jesús, por ese privilegio que nos das de haber sido ese cordero inmolado ahí en esa cruz del Calvario. Nadie de nosotros hubiese podido pagar tal precio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles de estos propósitos. Yo encontré por lo menos 4 ahí en la Escritura, y encontramos ahí en el libro de Romanos cómo la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Jesús, siendo Dios, murió de tal manera que en aquellos tiempos las personas que eran crucificadas,
les daban muerte así a través de una cruz, ahí colgados en un madero. Eran tenidos, ¿verdad?, en poco, eran personas muy malas, eran personas que habían sido demasiado malos, personas con los peores crímenes a lo mejor, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo era inocente. La Biblia dice, ¿verdad?, que el justo por los injustos, por cada uno de nosotros. Fuimos de alguna manera, a través de ese sacrificio, pudimos ver el amor de Dios para la humanidad. Uno de los propósitos que yo encontraba y decía fue ese, precisamente demostrarle al mundo cuánto lo amaba, cuánto amaba Dios al ser humano, reconocer que nadie humanamente a lo mejor nos puede amar como nos ama Dios. Dios siempre tendrá un amor especial por el ser humano, por el pecador. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que precisamente para eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para morir por la humanidad, pero por el amor tan grande que Él tenía. Encontramos en el Antiguo Testamento cómo Jeremías, ¿verdad?, expresa en uno de sus capítulos que Dios nos ha amado desde la eternidad. Desde siempre Dios ha tenido un propósito, pero un amor especial por el ser humano, algo que de alguna manera cada uno de los que hemos conocido a Cristo podemos reconocer, podemos valorar. Esa es una de las cosas que yo encontraba. A lo mejor en el mundo pueden decirnos muchas personas que nos aman, pero demostrarlo a veces es difícil. Mas sin embargo, Dios nos dice que nos ama, pero nos lo demostró ahí en esa cruz del Calvario, ahí entregando a su único Hijo, dice la Escritura. Ahí Él nos demostró cuánto nos amaba. Como madre yo puedo decirles, no daría a lo mejor a ninguno de mis hijos, mucho menos por gente mala. Mas sin embargo, Él, por su grande amor, nos entregó a su Hijo unigénito, dice la Escritura, a Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrarnos su gran y maravilloso amor. Dice la Escritura ahí en el Evangelio de San Juan que nadie tiene mayor amor que este, dice, que uno ponga su vida por un amigo. Jesús es el amigo que nadie, de alguna manera, ¿verdad?, nadie puede tener humanamente. Solamente en Él lo tenemos. En Él tenemos todas las cosas que necesitamos, a lo mejor como jóvenes, como adultos, como en diferente etapa de nuestra vida en la que nos encontremos. Él es el mejor amigo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Dice la Biblia que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Él nos demostró su amor. Otra cosa que yo encontraba, otro propósito también a través de este sacrificio aquí en la cruz del Calvario, es el que fuimos justificados. Dios, a través de este sacrificio, a través del sacrificio de Cristo, justificó nuestra vida. Fuimos presentados inocentes, fuimos presentados de alguna manera justificados delante del Padre Celestial, aunque a lo mejor fuéramos los peores, el peor ser humano de esta tierra, pero a través de ese sacrificio el Padre nos ve justos. A través de esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario podemos decir que somos justificados. Algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nadie, dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que pueda decir, yo soy bueno, yo siempre me porto bien. No, de ninguna manera. La Biblia lo expresa de esa manera. No hay justo ni aún uno. Dice, no hay nadie que haga lo bueno. Pero a través de este sacrificio, Jesucristo nos presenta justificados delante del Padre Celestial. Fuimos de alguna manera tenidos por inocentes, ¿verdad?, cuando conocimos a Cristo y le aceptamos. Dice una porción de esta Escritura, justificados por la fe. ¿Qué quiere decir? Bueno, el ser justificados por la fe quiere decir que debemos creerlo. Para poder ser justificados debemos creer que Jesús es real, que Él es Dios, como dice la Biblia, que Él existe, que de alguna manera nosotros reconocemos que le necesitamos en nuestra vida. Justificados por la fe, creer que Él es Dios, creer que Él está ahí para ayudarnos siempre, para justificarnos delante del Padre Celestial. La Biblia dice que no hay otro mediador, no tenemos otro mediador, otro intercedor entre Dios
y los hombres, solamente Jesucristo. Jesús fue el que murió en esa cruz del Calvario y Él es el que puede justificar nuestra vida. Un tercer propósito que encuentro aquí yo también es a través de la justificación, dice la Escritura, que Él nos entregó la salvación, nos libró de la condenación eterna. Jesús, al entregar su vida ahí, nos limpió con su sangre preciosa, pero también nos entregó algo que va más allá de la muerte. Que el día de mañana que nosotros partamos de esta tierra, vamos a estar en una eternidad con el Padre Celestial, con Jesucristo, así como lo dice la Biblia. Cuando Jesús se iba, dice la Biblia, los discípulos lo vieron, que se pusieron tristes, pero Él dijo que iba a preparar una morada. De la misma manera, en este tiempo, ¿verdad? Aunque nosotros a lo mejor no podemos verle físicamente, pero sí podemos sentirle. Nada de lo que de alguna forma ustedes y yo podamos, ¿verdad?, hacer, nos podía entregar esa salvación. Solamente a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, solo a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso a esa vida eterna. Dice la Escritura ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación que Él nos da va más allá de la muerte. Que un día nosotros, ¿verdad?, podamos tener esa confianza, si es que aún no la tenemos, esa confianza y esa seguridad de que vamos a vivir, como dice la Biblia, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador Jesucristo. Él fue el único que nos pudo entregar la salvación, librarnos de la condenación eterna. Dice la Escritura ahí en Romanos, ¿verdad?, que todos hemos sido condenados. Dice, la paga del pecado es muerte. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva es un regalo, es algo que no podemos pagar con nada, que solamente a través de la fe podemos recibirlo, la salvación de nuestra alma. Y por último, algo que también en lo que yo meditaba y reconocer, ¿verdad?, que es algo glorioso como cuando humanamente lo vivimos, a través de el demostrarnos su amor, el demostrarnos, el habernos justificado, el darnos la salvación. Jesús hizo algo más allá todavía con todas estas situaciones que vivió en la cruz del Calvario. Nos reconcilió de alguna manera con el Padre. La Biblia dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No había manera en que el ser humano estuviera en contacto directamente con Dios. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, porque éramos malos, porque simple y sencillamente no lo merecíamos. Mas, sin embargo, a través de ese sacrificio, Jesús reconcilia a la humanidad con su Creador. Jesús reconcilia de alguna forma a través de ese sacrificio el Padre Celestial, ¿verdad?, con el hombre, con el ser humano. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios, que podamos entender que es por fe y no por obras, y que en nuestra decisión nadie puede obligarnos, pero si hay algo de lo que debemos estar seguros es de que lo necesitamos reconciliarnos con Dios. Todo el ser humano, tarde o temprano, un día se presentará delante de Dios y es necesario ser justificados y reconciliados antes de partir a la eternidad. Todos vamos a morir, pero antes de que eso acontezca necesitamos estar reconciliados con Dios. Mire, yo meditaba en algunas de las palabras que Jesús expresa ahí en la cruz del Calvario, y la primera de ellas hace referencia precisamente al grande amor de Dios. La Biblia, ¿verdad?, nos narra en los evangelios cómo Jesús, al estar ahí colgado en ese madero, una de las palabras que expresaba es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sabía, ¿verdad?, que ellos estaban ahí haciendo escarnio y tantas cosas que le hicieron, pero Él tenía, ¿verdad?, en ese momento la autoridad para, no sé, decirle al Padre que los exterminara, mas sin embargo, en su grande amor le dice al Padre: perdónalos. Nuevamente ahí encontramos el grande amor de Dios
mostrado a la humanidad y a quienes estaban en ese entonces viviendo ese acontecimiento por el que él estaba sufriendo. Otra de las palabras en las que yo meditaba es precisamente cuando le dice a uno de los ladrones. La Biblia dice, ¿verdad?, que uno de ellos le injuriaba y le decía: si tú eres realmente Dios. Mas sin embargo el otro decía, reconociendo sus pecados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Reconocer que fallamos, que somos imperfectos, que no somos seres humanos buenos sino malos, como dice la Biblia. Y bueno, ese hombre, ¿verdad?, le decía: acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Vemos ahí la salvación, ¿verdad?, en esa escena tan difícil, de tanto sufrimiento, pero Jesús ahí estaba entregando la salvación a ese hombre. La Biblia dice que le dijo que desde ese momento estaría con él. Qué hermoso y qué maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús ha demostrado desde que llegó a esta tierra que Él era Dios mismo, el amor de hijo. Encontramos esa palabra en la cual entrega a su madre a Juan y le dice a Juan: he ahí tu madre. Dice la Biblia, ¿verdad?, que desde aquel momento él la recibe, no olvidándose, a pesar de lo que estaba sufriendo, no olvidándose de su mamá, de su familia. Qué importante es que nosotros podamos reflexionar en esto. Encontramos otra palabra también que de alguna manera nos hace meditar y reconocer, porque tal vez pudiéramos decir algunos: ay, pues es que era Dios. No, la Biblia nos enseña que vino en condición humana, así como usted y como yo, que nos duele, que sufrimos. De esa manera estaba Jesús padeciendo ahí en esa cruz del Calvario. Y llegó un momento en el que expresó estas palabras: Elí, Elí, dice la Biblia, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como ser humano, imagínese usted cargando el peso del pecado de toda la humanidad. Qué tremendo, ¿verdad? Si cuando usted y yo venimos a Cristo y el pecado nos es quitado, sentimos que hasta como más ligeritos estamos. Imagínese usted él cargando el peso sobre él. Dice la Escritura en el versículo que leíamos de Isaías: el pecado fue sobre él. Todo lo que de alguna manera en ese tiempo, ¿verdad?, la humanidad vivía en mal, eran malos, como dice la Escritura, estaba siendo cargado sobre Jesús. Mas sin embargo, ¿verdad?, él pudo reconocer que ahí estaba Dios con él. Encontramos otra palabra en la que él expresa que tiene sed. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo a lo mejor tenemos sed de estar en un lugar ya que no sea casa? Ya nos desesperamos. Mas sin embargo, cuando hay la oportunidad de estar en la casa de Dios, debemos de aprovecharla. Tenemos que tener sed de esa agua viva, de esa palabra viva que trae de alguna manera refrigerio a nuestra alma. Reconocemos, ¿verdad?, que Dios es siempre con cada uno de nosotros. Encontramos una palabra de esperanza al expresar Jesús de alguna forma que todo lo que el Padre Celestial le había encomendado, ya Él lo había terminado. Toda la tarea, el propósito por el cual había venido a esta cruz del Calvario, y expresa Jesús: consumado es. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor en el transcurso de la semana o en el transcurso del día dejamos tareas inconclusas? A veces decimos: sí, ahorita lo hago, y a veces no lo hacemos. Ya se pasa el día, la semana, o no sé, el mes, el año. Mas sin embargo, él, a pesar del sufrimiento que padecía, dice la Escritura, hasta el último momento, y expresó estas palabras con la seguridad de que estaba cumpliendo el propósito, la tarea que Dios le había encomendado, que el Padre Celestial le había enviado, ¿verdad?, al venir a este mundo con un propósito. Ahí estaba declarando él: he terminado, he consumado. Dice la Escritura: consumado es. Y expresa con la seguridad y la confianza de que su Padre Celestial estaba ahí: en tus manos entrego mi espíritu. Dice la Escritura, ¿verdad?, que él entregó su espíritu al Padre antes de morir. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos a lo mejor decir cada día, no tan solo en el momento de la agonía como aquel malhechor, sino cada día ponernos en las manos de Dios? Jesús, siendo Dios mismo, entrega su vida
Dice la escritura, ¿verdad? Que dijo, expresó estas palabras, dijo, en tus manos entrego mi espíritu, y expiró. ¿Por qué? Porque él estaba confiando que en las manos de Dios su vida estaba segura. Nuestra vida está segura en las manos de Dios. Nuestra vida siempre estará de triunfo en triunfo, como dice la Biblia, de victoria en victoria, cuando nos abandonamos en las manos de Dios. Regresando al versículo que leíamos al principio, la Biblia nos narraba ahí en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice la escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos de los que estamos a lo mejor en esta tarde escuchando el mensaje hemos creído? Pero ¿cuántos faltan todavía que aún no han creído a ese anuncio que se sigue publicando, a ese anuncio que se sigue dando día tras día? El Dios Todopoderoso que quiere que la humanidad se salve, como dice la escritura, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Necesitamos creer que Dios, que Jesús es real. Necesitamos creer que Jesús existe. Necesitamos creer que Jesús se levantó de la tumba, como dice la escritura, para darnos vida eterna, para darnos vida abundante, para darnos de alguna manera lo que el ser humano pueda necesitar en esta tierra. Todo lo tenemos en Jesús. Todo lo tenemos de alguna forma al acercarnos a Dios, dice la escritura, confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que en Él encontramos misericordia. Yo les voy a invitar para que reflexione en esta palabra, valore la salvación que Dios le ha dado. Ha sido justificado, ha sido reconciliado con su Padre Celestial, y Dios le ama como nadie le puede amar en esta vida. Vamos a orar, y yo le voy a invitar para que cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra y le diga al Señor, perdóname si te he fallado, ayúdame a serte fiel, que pueda entender y valorar, no tan solo recordar, sino cada día valorar el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Si usted tiene la oportunidad de inclinar su rostro y cerrar sus ojos, dígale al Señor, perdóname y ayúdame cada día a seguir adelante. Padre maravilloso, te adoramos, te bendecimos, Señor, reconocemos que has sido, Señor, lo más hermoso que has hecho por cada uno de nosotros. Como seres humanos no merecíamos nada. Tú fuiste, Señor, quien soportó todas estas cosas. Gracias por la salvación, por el amor incomparable. Gracias por habernos justificado. Gracias porque nos has reconciliado con el Padre Celestial. No hay, Señor, nada con lo que podamos pagarte, mi Dios, tal sacrificio. Que cada día nos esforcemos por alcanzar a aquellos que aún no te han conocido. Que ellos puedan creer que tú eres real, que tú estás vivo, que no te quedaste ahí en esa tumba, que tú te levantaste, como dice la Escritura, al tercer día y estás vivo a la diestra del Padre, cada día intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, que no nos cansemos, Señor, como tu palabra lo dice, que cada día sigamos adelante confiando que un día te veremos. En el nombre de Jesús. Amén. Preciosa sangre que derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus
preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó.